El control integrado es entonces esa actuación compartida de las autoridades de los dos países para que con esa actuación compartida se facilite y se agilice la circulación de los vehículos y de las mercancías. En una de las láminas que no podemos ver se explica el grado de avance del proyecto en cada uno de los países de la comunidad andina. Básicamente, para ir del sur hacia el norte, entre Bolivia y Ecuador ya se terminaron los estudios, ya se terminaron los diseños de un CEBAF yuxtapuesto, o sea, un complejo a cada lado del puente, ya se terminó el puente nuevo y la variante, y en este momento se están comprando los terrenos para la construcción del centro binacional. Se están haciendo unos ensayos para comenzar el control integrado y en unos contenedores adaptados van a comenzar a operar las autoridades a partir de agosto o de septiembre. En este mes más o menos es que se preveía que iniciaran el control integrado y los ensayos que se han hecho permiten que circulen 44 camiones en los dos sentidos por hora. Especialmente hay un tráfico muy grande de camiones brasileros que sacan mercancías hacia la costa del Pacífico, hacia puertos en el Pacífico para las exportaciones hacia terceros países y viceversa. O sea, la mayoría van en tránsito aduanero. Entre Perú y el Ecuador se está avanzando ya en el diseño de un centro binacional entre Guaquillas y Aguas Verdes que incluye una variante de la carretera para que la carretera no pase por los dos pueblos, la construcción de un puente y el centro binacional también yuxtapuesto, y tiene el aval y el apoyo financiero de la Unión Europea. Ya se está en la fase final del diseño del centro. Hay otro paso más entre Ecuador y Perú que une por Loja, Cuenca y Perú, donde también con el apoyo del gobierno del Japón, dentro del plan binacional de los acuerdos de paz entre Ecuador y Perú, está también financiando la construcción de un puente y la construcción del Centro Binacional de Atención en Frontera. En la frontera entre Ecuador y Colombia hay como un juego de ping-pong, ¿no? Porque de un lado, en cada uno de los dos países, en Tulcán y en Ipiales, existe un Centro Nacional de Frontera. O sea que ya existe en cada uno de los lados una infraestructura mínima y hay una concentración o una actuación compartida de las autoridades de cada uno de los dos países. Esa actuación compartida permitiría suponer que va a ser mucho más fácil, sin necesidad de grandes inversiones, que se establezca ese centro binacional de control, donde lo que faltaría sería la voluntad política y unos acuerdos administrativos y unos ajustes probablemente en la infraestructura para los flujos de los vehículos, para que los camiones colombianos, en vez de seguir haciendo las colas que hoy hacen sobre la carretera de ingreso al puente internacional, esos vehículos pasen directamente al lado ecuatoriano y las autoridades de salida de Colombia actúen en el módulo ecuatoriano y inmediatamente actúen las autoridades ecuatorianas para darles el ingreso. Y viceversa, los vehículos que vengan del Ecuador podrían venir del Ecuador directamente al módulo colombiano y ser atendidas por las autoridades del Ecuador de salida y las de ingreso de Colombia. Son más, como les digo, arreglos de tipo administrativo y la interconexión de los sistemas, la operatividad de los sistemas y de los controles entre las autoridades pares de los dos países en cuestión de cada paso, antes que la construcción monumental de infraestructura. Cuando yo decía que sigue el juego del ping-pong, es porque existen otros dos pasos previstos entre Ecuador y Colombia, uno por el lado del Putumayo, ¿no?, en el cual ya Ecuador construyó, el puente existe ya, la carretera que va de Mocoa hacia Ecuador, ya del lado ecuatoriano existe un Centro Nacional de Frontera. Entonces existe el compromiso del Ecuador de que esa instalación se convierta en un centro binacional de frontera, pero Ecuador lo condiciona a que Colombia cumpla con el compromiso de que por el lado de Nariño se construya una nueva carretera que entre a Esmeraldas y Colombia tiene que construir la variante y el puente y el centro binacional. Entonces, mientras Colombia no dé señales de que va a avanzar en ese proyecto, entonces ellos están reticentes a que en el lado del Putumayo ese centro nacional se convierta en un centro binacional. Por el lado de Venezuela-Colombia existe un avance muy importante
por el lado de La Guajira, en Paraguachón, donde ya hay un grupo de trabajo binacional trabajando para que la aduana que construyó el CENIAT, que es el Servicio Nacional Tributario de la Aduana de Venezuela, construyó a 6 kilómetros de Paraguachón un gran complejo aduanero. Entonces el compromiso de los dos países, ya a nivel político, inclusive suscrito por Uribe y Chávez, es de que ese complejo aduanero se convierta en un centro binacional de atención en frontera. El tema que están discutiendo es cómo va a hacerse el control sobre los 6 kilómetros que separan el complejo de la misma frontera y algunos arreglos de tipo administrativo y burocrático para concluir ya en el inicio formal del trabajo que deben emprender las aduanas de los dos países y las autoridades sanitarias y de migración para que ejerzan el control integrado. De darse este caso en Paraguachón, sería una señal muy positiva política de que un país está dispuesto a ejercer su control en el territorio de otro país y ese otro país está dispuesto a aceptar que las autoridades del otro país ejerzan el control sobre su propio territorio. O sea, esto tiene un cambio de tipo político, filosófico, operativo, comercial, de mucha trascendencia. En el mismo sentido, pero a la inversa, hay un acuerdo de los presidentes para que el lado Cúcuta-San Antonio se construya un centro del lado colombiano y se ejerza el control desde el lado colombiano. Dado que en el lado venezolano, San Antonio y Ureña no tienen los espacios libres que permitan la instalación del control. Sin embargo, y ahí viene la participación directa de la CAF en el tema, este es un paso seleccionado dentro de los proyectos que les mencionaba de infraestructura de la IRSA, de la Iniciativa de Integración Física de América del Sur, como prioritarios. Entonces, la CAF está comenzando a ayudar para que este paso se convierta realmente en un paso modelo y piloto, dado que es el paso más importante del intercambio comercial entre los países de la comunidad andina, y queremos dar todo el apoyo de tipo financiero, operativo y demás, para que en pocos años este paso realmente sea un paso modelo y deje de ser el obstáculo que hoy tiene, que está muy vinculado no solamente al problema de la infraestructura, porque los puentes que existen son muy angostos, que no dan abasto con el número de vehículos que pasan diariamente entre Cúcuta y San Antonio, se forman grandes colas y se generan muchas horas de espera, sino que además pues existe el problema de la obligación del transbordo establecido por Venezuela, lo cual genera una doble demora y una serie de obstáculos adicionales. Ahora, aquí vale la pena mencionar que también existe una fricción muy seria entre los transportadores de Colombia y de Venezuela, que fueron quienes propiciaron que Venezuela tomara esa medida, y mientras no haya un entendimiento entre los operadores privados, igual que sucede en el caso de Colombia con el Ecuador, es muy difícil que por más voluntad política que tengan los estados, se solucionen los problemas. O sea, aquí lo que se necesita es que haya unas alianzas y un trabajo entre actores privados para que los actores privados participen activamente en la solución de los problemas. Y yo diría que actores generadores de carga, como son la mayoría de ustedes, los usuarios, deberían propiciar y presionar para que esos actores operadores del transporte y operadores logísticos realmente cumplan su papel de ser prestatarios eficientes de los servicios y no entrabadores, obstaculizadores y generadores de mayor costo, tiempo y de disminución de la calidad de los servicios que se prestan entre los países andinos. Yo concluía al final la presentación con una serie de comentarios de cuáles son los servicios básicos y los servicios complementarios que deben tener estos centros binacionales en frontera y con algunas recomendaciones finales que van principalmente a la necesidad de que se deben sensibilizar todos los integrantes de la cadena logística del comercio internacional, intracomunitario, para que cada uno aporte lo propio y lo que sea de su parte para que estos pasos de verdad se conviertan en facilitadores del desarrollo y del crecimiento del comercio entre nuestros países. Yo creo que las perspectivas del crecimiento están en función de la solución de los obstáculos. Se están iniciando, por ejemplo, las negociaciones
de un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los países andinos. Y una de las condiciones expresas que han puesto los países europeos a los países andinos es que los transbordos y los obstáculos en frontera sean solucionados. ¿Por qué razón? Porque las empresas europeas que ven en los países andinos para poder ceder y dar beneficios para el ingreso de los productos andinos en Europa, que sus productos puedan ser distribuidos y circular en forma eficiente a través de todo el territorio andino. Pero si ellos van a tener que despachar porciones limitadas a cada uno de los mercados, porque no puede haber una libre circulación de los bienes, pues difícilmente van a encontrar una equivalencia con lo que pasa en Europa, donde los bienes circulan ya no entre los 15, sino entre los 25 países. Entonces, desde el punto de vista de lo que es el negocio de ustedes, del afianzamiento y el crecimiento en el mercado andino, y de la llegada de terceros, de empresas multinacionales para que se solidifiquen dentro de los países de la comunidad andina, tenemos definitivamente que remover los obstáculos y solucionar los problemas en las fronteras. Esto pasa por una segunda observación que quería concluir, y es la necesidad de que todos los actores, especialmente los de frontera, transportadores, agentes, operadores, tengan una concientización y una capacitación adecuada sobre las bondades y la necesidad de que esto los va a beneficiar y va a incrementar el desarrollo de la región. Pero eso tiene que ir acompañado de esfuerzos de los países, de esfuerzo de las regiones, para impulsar un desarrollo en esas propias regiones. Y les voy a poner un ejemplo final para concluir de lo que me pasa a mí cada vez que voy a una frontera. La última vez que fui a Ipiales, estaba en la Cámara de Comercio en una reunión hablando de estos temas y necesitaba tomar agua y salí a buscar una botellita de agua. Recorrí unas 5 manzanas en el entorno de la Cámara de Comercio y nunca encontré una botellita de agua, porque me vendían era cajas o al por mayor el agua en todos los locales que rodeaban la Cámara de Comercio de Ipiales. ¿Quiénes son los que venden esa agua en Ipiales? Los fabricantes de agua de Colombia. No son de Ipiales. ¿Y quiénes son los fabricantes de agua de Colombia? Algunos de ustedes, de los que están aquí sentados. ¿Y por qué venden masivamente agua en Ipiales y no la exportan? Porque a Ipiales llegan cantidad de compradores de Ecuador a comprar masivamente agua. Pero así pasa con las galletas, con el chocolate, con el azúcar, con los plásticos. Todos los productos que ustedes venden se venden masivamente en Ipiales, ¿sí? Y viceversa. Y todo eso pasa en forma irregular y todo eso alimenta el problema de la frontera, ¿sí? De lo que les quiero decir es que todas las multinacionales, algunas de las que han hablado en este foro, por ejemplo, en Desaguadero, entre Perú y Bolivia, tienen grandes centros de acopio pequeños, donde se transan esos productos y se pasan a lomo de hombro, en bicicleta, en carretones, en botes, a través de los ríos, las galletas, los aceites, los papeles higiénicos, todos los productos que producen las multinacionales y que producen las empresas de cualquiera de nuestros países. Y nada de eso se registra, nada de eso está en las estadísticas, nada de eso suma dentro de los 7.000 millones de dólares del comercio intracomunitario. Entonces, cuando muchas veces cuantificamos el comercio comunitario y lo comparamos con el de Estados Unidos y de Europa, lo subestimamos porque es relativamente pequeño, pero es mucho más grande de lo que creemos. Y todos estamos contribuyendo en la generación del vínculo, del obstáculo, con el intercambio irregular, que es el que genera todos estos problemas y de lo que vive la gente en la frontera. Tenemos que generar un desarrollo y un empleo serio y organizado en las fronteras para que contribuya de alguna manera al final a agilizar y a facilitar el intercambio y la circulación legal de todos los actores por la frontera. Muchísimas gracias y me disculpan la falla técnica. No sé qué pasó. A continuación, la sesión de preguntas. Los invitamos para que planteen sus inquietudes.
Nos acompañará moderando esta sesión el doctor Edgar Higuera, gerente general de Logicon y miembro del comité organizador del evento para... Antes de iniciar la sesión, quiero recordarles que al cierre del evento, al finalizar esta tarde, tendremos la rifa de la puntualidad que se hará con el código de la escarapela. Es la posibilidad que tienen ustedes de ganarse 2 tiquetes a San Andrés con todo incluido. Este sorteo se realizará entre todas las personas que hayan ingresado puntualmente a todas las sesiones de la programación del encuentro y se encuentren presentes en el salón en ese momento. Igualmente, la participación en todo el evento será premiada con 2 tiquetes a Isla Margarita. Este sorteo se realizará también en el cierre del evento entre todas las personas que se encuentren presentes en ese momento. Las personas que deseen reconfirmar sus pasajes de regreso, una persona de la compañía Bianca les ayudará a hacerlo. Iniciamos la sesión de preguntas. Pregunta ya la primera. Ok, muchas gracias, doctor Arciniegas, por su exposición. Creo que esta nos deja pensativos en unos temas muy importantes. Vemos cómo los antecedentes de más de 30 años están todavía vigentes sobre esos elementos y vemos cómo los problemas fronterizos todavía continúan. Vamos a leer entonces unas preguntas que han llegado. ¿Sí es factible llegar a una solución al tema del transbordo? Bueno, es factible en la medida en que los actores privados tomen conciencia del mal que le están haciendo a nuestros países, protegiendo y defendiendo unos intereses privados muy particulares. Eso tiene que ver mucho con la problemática interna del transporte de cada país y con el desarrollo de ese transporte en cada país y las políticas nacionales y las normas que la respaldan. En el caso colombiano, el tema de la afiliación de vehículos de empresas muy grandes con vehículos que no son propiedad de ellas, sino de terceros, ha generado, como ustedes bien saben, un enfrentamiento muy grande entre empresas de transporte y dueños de vehículos. Y los dueños de vehículos paran el país cada vez que quieren. Y esa falta de comunicación, de vasos comunicantes entre empresarios y transportadores, ha generado una sensación muy peligrosa frente a los países vecinos, que tipifican el caso colombiano como el causante del problema, porque señalan que las empresas de transporte están tratando de incorporar esa misma filosofía en el territorio venezolano y ecuatoriano y están generando todo tipo de defensas para impedir que las empresas de transporte colombiano, afiliadoras entre comillas, se tomen el mercado venezolano y ecuatoriano. En cambio, en Ecuador y en Venezuela se privilegia la empresa propietaria de camiones. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay un problema que está fundamentalmente sustentado en desarrollos propios del parque automotor y de la propiedad y la organización del transporte en cada país, que trasciende y que lleva a actitudes como la del transbordo. Yo creo que el transbordo no se va a solucionar por decreto. El transbordo se va a solucionar es en la medida en que haya un diálogo y unos acuerdos entre los actores. No todos los transbordos son malos, entonces hay que evaluar qué transbordos son los malos. Los que son obligados con revólver o porque una norma de un país lo obliga, ese tipo de transbordo es el malo. Pero cuando desde un punto de vista operativo una empresa incorpora el transbordo dentro del manejo de su flota, de los flujos, de las tendencias, las temporadas de productos, en fin, si están programados y hacen parte de un programa operacional adecuado y está de acuerdo el dueño de las mercancías con los costos y los tiempos incorporados y el mismo transbordo, no le vemos problema. Muchas gracias, doctor Arciniegas. Hay otra pregunta que viene al caso sobre la presentación, específicamente cuando se trabajaría que el aforo de la mercancía se haría hacia adentro de un segundo país. La pregunta dice, con la instalación del SENAF en Paraguachón, a 6 kilómetros de distancia de la línea de frontera, ¿qué papel jugarían los depósitos de almacenamientos ubicados en Colombia separados del SENAF
por esos 6 kilómetros? Bueno, en el momento en que el centro binacional operara en Paraguachón del lado venezolano, lo que se va a facilitar es la tramitología ante las autoridades correspondientes de los dos países y se eliminaría un paso, un pare, una detención, o sea que el vehículo se detendría solamente por una sola vez en el centro binacional donde lo atenderían las autoridades de los dos países. Ya la participación de las bodegas, si hay un descargue de las mercancías a bodegas, ya depende de si está vinculado o no a si se soluciona el transbordo obligatorio que Venezuela estableció o si no se elimina, porque esa frontera nunca se hacía almacenamiento antes de que Venezuela obligara el transbordo. Los vehículos circulaban entre Medellín y Valencia, entre Barranquilla y Caracas, sin detención y en una forma muy ágil. El obstáculo ha sido la obligación del transbordo. Por tanto, aspiraríamos que el establecimiento de un centro binacional de frontera con una actuación compartida de las autoridades lleve simultáneamente la eliminación del transbordo obligatorio y que quede solamente en manos de decisión del sector privado según la forma como programen las operaciones logísticas en cada una de las exportaciones o importaciones que realicen. Muchas gracias. Tocando el mismo tema, la siguiente pregunta habla de si en los acuerdos sobre integración fronteriza de la Comunidad Andina se habla de sanciones por incumplimiento, ¿por qué no se aplican? Hay en este momento una norma sobre infracciones y sanciones para el transporte de carga internacional. Los países, a nivel de las autoridades de transporte, esa misma pregunta nos la hacemos nosotros los que estamos por fuera, ¿por qué no las aplican? ¿Sí? Porque las sanciones están tipificadas, las infracciones, y hay unas sanciones que están establecidas, como es, por ejemplo, retirar los permisos, suspensión de labores por un periodo de tiempo, en fin, hay una serie de cosas. Son las cosas que en nuestros países se dan, donde el cumplimiento